desigualdad, que no solamente es un temazo en Chile, sino en todas las partes del mundo. Y también las crisis financieras hoy día parecen no tan cercanos, pero hace algunos años esto también fue uno de los puntos primeros. Además nos afecta la inflación, la deflación, la especulación y el desempleo a todo el mundo. Es el tema, la inflación, deflación y el desempleo en los textos de política económica. Y lo que muy poco es entendido es que esto tiene que ver con el diseño de nuestro dinero. Y específicamente con el hecho de que el dinero tiene un cierto diseño que no permita una, digamos, política monetaria que correspondería a una política monetaria con intereses negativos. Bien, y esto se podría, por ejemplo, cambiar con monedas locales que no tuviesen, ojalá, este defecto. Para empezar y para entender el problema, hay que entender qué funciones tiene el dinero. Y si uno abre cualquier libro de texto, uno encuentra aquí esas tres funciones, que se supone que es un medio de intercambio que facilita el intercambio entre bienes reales o servicios, o bienes y servicios, es un medio para guardar valores y una unidad de cálculo. Bien, el hecho de que es una unidad de cálculo, esa es la razón por qué facilita el intercambio, ¿cierto? Porque nos da numeritos a las cosas. Y si uno de ustedes ha participado en una feria de trueque, se van a pillar seguramente de que en su mente uno le pone numeritos en pesos a las cosas para saber cuánto me vale. Y por lo tanto, claro, el dinero, al asignarle el numerito, le facilita el intercambio. Pero esta función aquí, la de guardar valores, es medio raro, ¿no? O sea, por un lado se supone que circula en la economía para facilitar el intercambio, y por el otro lado, todo el mundo lo quiere guardar en su casa. Bueno, y esta contradicción al final hacen los problemas que recién mencioné. Voy a volver a este punto después, cuando llego a las soluciones. Antes de esto, me gustaría echar una mirada a cómo se crea el dinero. Estos billetes, ¿quién los crea? Claro, el Banco Central diría en la mayoría, y esta respuesta es verdadera, pero solamente en una fracción muy pequeña. De hecho, la gran parte de todo nuestro dinero no crea el Banco Central, sino se crea dentro del sistema económico a través de los créditos. ¿Y cómo funciona esto? Imaginemos que yo tengo 100 unidades monetarias y lo llevo al banco, a mi banco, que llamo aquí Banco 1. Para el banco es un pasivo, porque me lo deben. Para ellos es deuda, de hecho. Para mí es un haber. Aquí tiene el banco entonces mi depósito, puede ser una cuenta corriente o una cuenta de ahorro. ¿Y qué hace el banco con esto? Se supone que lo presta. De hecho, eso es la función del banco, no es nada malo, es algo bueno. El banco hace circular el dinero en la economía. O sea, el que lo sobra le lleva al banco y el banco lo hace circular. Entonces, el banco lo presta. En este ejemplo aquí, no presta todos los 100 unidades monetarias, sino 90, porque toma una reserva de 10. Claro, siempre tiene que tener una reserva, porque mucha gente de repente quiere retirar su dinero. Pero la gran parte de la gran masa monetaria no se retira, el banco lo puede prestar. En ese ejemplo, entonces, toma una reserva de 10%, 90 se presta, por ejemplo, a una persona que quiere comprarse un celular. Ahora los 90, el cliente del banco lo pasa al vendedor del celular, el vendedor del celular lo tiene en su mano y lo deposita en su banco, el banco 2. El banco 2 hace lo mismo que el banco 1, y lo deposita aquí, lo tiene aquí en su pasivo, y el resto presta, tomando una reserva de 10%. En este ejemplo, la oferta monetaria, o todas las unidades monetarias que circulan en la economía, ya han aumentado de originalmente 100 unidades a 100 más 90 más 81. En total a 271. Y si seguimos este ejemplo, con la reserva de 10, de 100 unidades se producen 1000 en la economía. Y si la reserva fuese 1%, como es actualmente el caso en Europa, de 100 unidades se producen 10.000. Bien, esto nada nuevo, esto se encuentra en cualquier libro de texto. Esto, por ejemplo, saqué de Mankiw y Taylor, se llama multiplicador del dinero. Lo que no es tan entendido o tan bien conocido es
el efecto que tiene la tasa de interés aquí, o las implicaciones de esta forma de crear dinero. Un aspecto que vemos, un aspecto es que se ve en cada billete del dólar, que dice aquí muy elocuentemente, "This note is legal tender for all debts, public and private." Eso es muy elocuente. Lamentablemente, ningún otro billete del mundo tiene una frase tan interesante. Ese billete es moneda legal para pagar toda deuda, pública y privada. No es para comprar carne o leche o un auto, no, es para pagar deuda. Dinero es la contraparte de deuda. Bueno, eso vimos también delante en las cuentas, que aquí a cada depósito hay un crédito en contra, ¿no? O el mismo depósito que para mí es un haber, para el banco es un pasivo. Dinero es la contraparte de deuda. Esto en sí no es un problema. El problema es de que ambos crecen. ¿Y crecen por qué? Por la tasa de interés. Y ahí ya podemos empezar a vislumbrar de dónde vienen las crisis financieras que siempre llegan en todos los países del mundo, en cada cierto tiempo, como cada 50, 80 años hay una gran crisis financiera. Pueden corroborarlo en cualquier libro de texto de historia. Cada cierto tiempo hay una gran crisis financiera en todos los países del mundo. Y eso tiene que ver con el crecimiento de la oferta monetaria y de la deuda, y eso tiene que ver con la tasa de interés. Si imaginamos cómo crece una inversión en un banco, vemos que crece así. Crece según una función exponencial. Incluso si vamos al banco y vamos a las personas que venden los fondos mutuos, nos muestra una función así. Lo más probable es que nos muestra una función similar. Claro, si tengo una cuenta bancaria que, por ejemplo, paga 5% tasa anual, esa inversión, si no la retiro, se doblará en 15 años. Esto significa que en 15 años voy a tener, en vez de 10 mil pesos originalmente depositado, 20 mil. Bueno, 15 años más voy a tener 40 mil, 15 años más 80, después 160, y ahí empieza a crecer rápido. Bien, pero ¿quién paga todo esto? Al final, el banco, ¿dónde saca el banco el dinero para pagarlo? Al final lo tiene que sacar de las personas que toman los créditos. Como ya vimos antes, dinero es la contraparte de deuda. Alguien tiene que pagarlo, y estos somos nosotros los que tomamos los créditos. Bien, y como una función exponencial se ve así como tan frío, es muy difícil de que realmente entendamos qué significa esto. ¿Por qué? Porque en la naturaleza esto no existe. Nada en la naturaleza crece exponencialmente por siempre. Es algo completamente innatural, y por lo tanto nos cuesta realmente entender qué significa esto. Bueno, y un ejemplo para poder mejor hacerlo entender es hacerse esa pregunta. Siempre hago esto. Pregunto a las personas: imagínense Jesús hubiese heredado un centavo, no en un euro, un centavo de su padre José, y le hubiese puesto una cuenta bancaria a la tasa de interés de 5% anual, no mensual, anual. ¿Cuánto sería esto hoy? La respuesta es mucho. 400.000 millones planetas Tierra de puro oro. De puro oro. O sea, no 400.000 millones de dólares o euros o pesos, sino planetas Tierra de puro oro. Y ahora ya podemos entender de dónde viene la crisis financiera. En cualquier momento, en cualquier economía, llega el momento que la producción no alcanzará este crecimiento. ¿Y qué vemos aquí? Vemos la oferta monetaria de Estados Unidos. Y se ve claramente aquí la función exponencial, y no solamente en Estados Unidos. Pueden usar una gráfica de cualquier país del mundo y van a ver que si toman el tiempo suficientemente largo, se va a ver exactamente así. Y como la oferta monetaria es la contraparte de la deuda, o con otras palabras, no hay interés sin deuda, la deuda se ve exactamente así. Bien, y alguien tiene que pagarlo, y como la economía no puede crecer al mismo ritmo, aunque tratemos de crecer y crecer y crecer, y de hecho por eso tenemos que crecer, llega un momento que ya no se puede, y esto se llama crisis financiera, y ahí se rompe el sistema. Y también podemos entender ahora de dónde viene la inflación. El gran temazo en todos los libros de textos de política monetaria y también de política económica. Al final sabemos, y aquí la famosa ecuación de Irving Fisher, inflación es cuando la cantidad de dinero M
o la velocidad crecen más rápido que las transacciones, o sea, el PIB. Ajá. Claro, si hay más dinero en relación a productos, hay inflación. Bien. Pero ¿por qué hay más dinero en relación a productos? Ninguna teoría de inflación nos explica. Y aquí ya lo entendimos. La oferta monetaria en todos los países del mundo crece exponencial y de eso es la razón por qué tenemos inflación. Y también esa es la razón de dónde vienen a lo largo las burbujas especulativas. Otro gran tema, y hay muchas explicaciones o ensayos que tratan de explicar la especulación, hablan ahí de un fenómeno de masa, una cosa psicológica, que un rebaño siga a su líder, pero en realidad la explicación no necesita mucha psicología. Si vimos que la oferta monetaria crece exponencialmente y hay mucho dinero en el mercado, bueno, ¿dónde lo invertimos? ¿En copete o en comida? No. La invertimos en casas o en la bolsa y ahí se ve esas burbujas. Uno podría decir que es una inflación parcial en estos mercados. De hecho, podemos estar felices que existen estos mercados. De lo contrario, todo ese monto de dinero estaría en el mercado de comida, en el mercado de alimentos o de consumo diario y ya no podríamos pagar nuestros consumos diarios. Bien, y ustedes también conscientes de que tenemos que crecer, ¿cierto? El crecimiento está en todos lados, no solamente en Chile, en todas partes del mundo, en la Unión Europea, en Estados Unidos. Crecimiento está en los libros de textos de política económica como la solución a todo. Y no solamente en los libros de textos, sino también los políticos, de cualquier color, izquierdista, derechista, a lo mismo. Todos quieren crecer. Pero ¿por qué tenemos que crecer? Y ahora sí hemos entendido que la oferta monetaria y la deuda crecen exponencialmente, podemos entender por qué tenemos que crecer. Claro, porque si estamos cada vez más endeudados, tenemos cada vez más costos de intereses de pagar, si no queremos perder status quo, bueno, tenemos que crecer. Incluso una empresa que tiene suerte y que no está endeudado tiene que también crecer. ¿Por qué? Por la inflación y las personas que la empresa emplea quieren cada año un poco más por la inflación y también tiene que crecer por eso. Y la inflación recién vimos que tiene que ver con el sistema financiero, específicamente con el crecimiento de la oferta monetaria. Bien, y hay una tercera razón que es más importante de todas. Aunque fuese una empresa que tiene mucha suerte, que no tiene deuda, y la gente que emplea no quiere más dinero cada año por la inflación, igual tiene que crecer porque, claro, por el efecto que exige la tasa de interés en el banco como costo de oportunidad. Si mi inversión de dinero en mi empresa no me rinde lo que me pagaría el banco, lo más probable es no haría mi negocio a largo plazo. Si el banco me paga más que me rinde mi negocio, al menos la gran mayoría de las personas no haría su negocio. Entonces, la tasa de interés es el costo de oportunidad de cualquier inversión productiva, por lo tanto tenemos que crecer sí o sí. Uno podría decir que la tasa de interés es el ritmo al cual debe bailar la economía y no solamente el fichosismo. Al menos mientras la gente no entiende que exista otra razón para abrir una empresa, que puede ser que uno entienda que uno podría tratar de, con sus dones, hacer algún producto que sirva al bien común, eso también podría ser una razón. Pero la gran mayoría de la gente quiere ganar plata y si su empresa no le rinde lo que le pagaría el banco, no lo haría. Entonces, o crecemos a ese ritmo o mi empresa no tiene sentido, al menos si soy homo económicos, que es la gran mayoría de la gente. Y ahora también entendemos de dónde viene la destrucción del medio ambiente. Claro, crecimiento a lo largo significa que vamos a gastar más recursos y más energía. No se puede producir algo de la nada. Esto ya nos dicen las leyes de la termodinámica, eso es física. Incluso Aristóteles ya, hace 2300 años supo esto, ya tematizó esto. Y hoy en día no lo entendemos. Obviamente, si crecemos, vamos a destruir. Podemos ser un poco más eficientes cada vez y quizás tratar de hacer un producto, ese lápiz, por ejemplo, con cada vez menos metal, pero si produzco mucho más lápices, aunque lo hago con la mitad de los ingredientes o la mitad de la energía, pero si produzco 3 veces más lápices, voy a gastar más energía y más recursos. Crecimiento a lo largo va a destruir el planeta y como todo lo que se produce al final es basura,
Y aunque tratemos de hacer una economía súper circular, si crecemos vamos a producir mucha basura. Y ahora también entendemos por qué permitimos todas estas tecnologías riesgosas con el cual nadie sabe real cuál impacto tiene para el ser humano y para los animales. En derecho público existe ese principio que se llama indubio pro securitat, que significa que un principio de ser cauteloso, que cuando uno no conoce todos los riesgos de una tecnología debería ser prohibida hasta que se mostró que no tiene riesgo. No obstante, aquí hay muchos artículos científicos sobre la comida transgénica, sobre las radiofrecuencias, sobre todo las radiofrecuencias que existen hasta ahora, hay muchos estudios que muestran que producen artritis, artrosis, cáncer, hace la sangre más gruesa, produce infartos. O sea, hay muchas razones por tener dudas con respecto a la seguridad. Y con 5G, que va a llegar ahora, son prácticamente ondas nuevas, con una frecuencia mucho más alta, que dañino son ellos, ni siquiera hay estudios. Pero ya se instalan en todo el mundo. ¿Por qué hacemos esto? ¿Porque somos locos? Bueno, puede ser, o porque tenemos que crecer, ¿cierto? Es parte del crecimiento y por eso nuestros gobiernos permiten esto. Y ahí está el otro gran tema de la política económica en todo el mundo, desempleo. Todos los políticos teman en el desempleo. Y verdad es, y esto vemos empíricamente, si no crecemos, hay desempleo. Esta dicotomía de o crecer o hay desempleo, sabemos que existe, pero nadie entiende realmente de dónde viene. Pero en realidad es muy fácil entender. Imagínense, ustedes tienen una empresa y ya sabemos que tienen que crecer, pero en el momento que no logran crecer, tienen otra estrategia para mantener el status quo a pesar de que los costos suben. La otra estrategia sería ahorrar costos. ¿Bien? ¿Y cómo se ahorran costos? ¿Cuál es la posición más cara en toda la empresa nuevamente? Son los seres humanos. Por lo tanto, la forma más cercana de ahorrar costos es reemplazar una persona por máquina, aumentar la productividad. Bueno, y la máquina cuando está vieja también va a tener que buscar trabajo. O sea, esa dicotomía que conocemos, crecemos o hay desempleo, al final viene del deber de crecer, y esto tiene que ver con los costos que produce la tasa de interés, especialmente el costo de oportunidad. Y ahí está el temazo para todo el mundo, no solamente para Chile, la desigualdad. La brecha entre los pobres y los ricos crece constantemente. Y también esto tiene que ver con el dinero. Ya vimos que la oferta monetaria crece, y aquí vemos de hecho Alemania, para que vean que también pasa en Alemania, no solamente en Chile. Aquí crece exponencialmente todas las cuentas bancarias en conjunto de casas privadas, del gobierno y de las empresas. Y si ponemos la deuda del país, la deuda total, en el mismo gráfico, en el mismo sistema de coordinadas, bueno, crece aquí también. Y la brecha entre el punto arriba y el punto abajo, ¿qué es lo que es? Esto es la desigualdad. Y yo creo que esto es la principal razón por la desigualdad. Hay otras razones que lo pueden empeorar aún, pero la principal razón de la desigualdad es esa. Y no solamente es desigualdad, es una desigualdad injusta. ¿Por qué es injusta? Porque, como ya dijo Aristóteles, dinero no trabaja ni tiene hijos. De hecho, interés en griego significa tokos, y tokos también significa hijos. O sea, usan la misma palabra para hijos y interés. Y ya Aristóteles dijo, dinero no tiene interés, no tiene hijos. Y lo pueden probar, pueden tomar 2 billetes, una Gabriela Mistral con un Arturo Prat, y lo ponen en un rincón con luz roja, les aseguro que no va a tener hijos. Bien, y ese es el punto, ¿no? Si alguien de aquí tiene dinero en una cuenta bancaria, aunque puede ser que el primer monto, el principal, él ha trabajado con todo su sudor, pero si luego empieza a crecer a través de la tasa de interés, es otra persona que tiene que pagarlo. Específicamente, en ese gráfico, la persona que está aquí abajo, que se endeuda, que se invierte el dinero productivamente, quizás se compra un taxi, lo trabaja día y noche, se saca la cresta, para decirlo bien chileno, para poder aquí pagar que el otro recibe sin mover un dedo. Vuelvo a decir, quizás ha movido su dedo para tener la primera inversión en la cuenta, pero si la cuenta crece,
el delta que crece, esto le trabaja el aquí abajo. Por lo tanto, esto es una desigualdad injusta. Uno podría también decir que dinero no es capital, a pesar de que lo usamos como sinónimo. Dinero no es un factor productivo. Capital en el sentido original es maquinaria, es un factor de producción. Dinero no es un factor de producción, es un medio de intercambio con el cual puedo comprar un factor de producción. Y como hoy en día usamos dinero y capital como sinónimos, nos cuesta entender esta temática. Bien, entonces ya vimos que hay una sola causa que explica de dónde vienen las burbujas especulativas, el endeudamiento masivo y con ello las grandes crisis económicas, la inflación y el desempleo, la obligación de crecer y con ello la destrucción del medio ambiente y la desigualdad. Todo esto tiene que ver con nuestro sistema financiero. Bien, ¿cómo lo podemos solucionar? Y ahí llegamos a la idea que tuvo Silvio Gesell hace 100 años atrás, que emigró desde Alemania a Argentina y en relativamente poco tiempo vio 2 crisis financieras y se dio cuenta que eso tiene que ver con el hecho de que dinero no fluye. ¿Se recuerdan de la primera diapositiva que les puse? De las funciones del dinero. Por un lado se supone que circula el dinero y facilita el intercambio, y por el otro lado la gente quiere tener dinero para guardar valores. Y dije que esto es una contradicción, y desde esta contradicción al final vienen estos problemas. Y esto se dio cuenta Silvio Gesell. Claro, el dinero, todo el mundo quiere tenerlo en casa, al mismo tiempo queremos que circule. ¿Cómo es eso? Claro, imaginen si el dinero fuese como productos reales, como comida. ¿Se podía guardar? Muy difícil, ¿cierto? Todo se echa a perder. Hasta las cosas duraderas como mi computadora aquí, si quisiera guardar valores en cosas tecnológicas, en medio año vale mucho menos, no funciona. Todas las cosas reales se echan a perder, menos el dinero. Entonces todo el mundo quiere guardar dinero, pero si todo el mundo guarda el dinero bajo la almohada, no circula, y si no circula, la economía no funciona. De hecho, los precios bajan, la gente menos ganas tienen que gastarlo ahora porque esperan algo más hasta que más bajen. Las empresas, hasta que pueden ser muy sanas, en este momento ya van a quebrar porque nadie se lo compra sus cosas, ellos no pueden pagar a sus trabajadores, que por su lado no pueden comprar y todo se quiebra. La razón por qué no guardamos el dinero bajo la almohada, sino lo llevamos al banco, es porque nos dan un incentivo, ¿cierto? Es la tasa de interés. La tasa de interés es el incentivo de no tener dinero bajo la almohada, sino prestarlo o llevarlo al banco y el banco lo presta para nosotros. Dijo Keynes, el famoso Keynes, lo definió la tasa de interés muy bien, que es un premio para abstenerme de liquidez. Ajá, la tasa de interés entonces es un premio de abstenerme de liquidez, un premio de no tener dinero en la casa y de prestarlo. Pero la tasa de interés, como vimos antes, hace que la oferta monetaria crece y la deuda crece, incluso crecen exponencialmente y producen todos estos problemas. Bien, entonces Silvio Gesell estaba pensando, bueno, ¿cómo podemos hacer circular el dinero sin que sea necesario la tasa de interés? Entonces la idea de él fue tener billetes donde cada cierto tiempo, como una vez al mes o cada 3 meses, hay que definirlo, se pega aquí una estampilla en el valor de 1% o 2% del billete, que es nada casi, es muy poco, pero es un fuerte incentivo de no tener dinero bajo la almohada, porque si la guardas ahí, después tienes que pagar muchas estampillas, y entonces ahí no vale la pena guardarlo mucho. Entonces, esto es un fuerte incentivo de o gastar el dinero, o prestarlo gratis, o invertirlo. De esta forma estaría circulando en la economía, facilitando el intercambio de bienes y servicios, sin tener que estos efectos negativos que recién vimos. El famoso economista Keynes, de hecho, en su principal obra, discute esta idea, y él estaba seguro de que el futuro aprenderá más del espíritu de Silvio Gesell que el del Marx. Lamentablemente, hasta ahora no tuvo razón. Hoy en día todo el mundo conoce Marx y muy pocos conocen Silvio Gesell. Incluso en la conferencia de Bretton Woods
donde después de la Segunda Guerra Mundial se instaló el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Keynes propuso una moneda para facilitar el intercambio internacional basado en la idea de Gesell. Lamentablemente no le dieron pelota, para decirlo en bien chileno. El famoso Irving Fisher, eso es la persona que vimos delante, la ecuación que define la inflación. Él mismo se consideró solamente un apóstol modesto de Silvio Gesell, e incluso escribió un libro que se llama STEM Script, donde él aplicó la idea de Silvio Gesell que hoy día muy pocos conocen. A pesar de que ningún estudiante de economía puede pasar por alto de Fisher y Keynes, muy pocos conocen la idea de Silvio Gesell hoy en día. Y claro, hoy en día obviamente tampoco sería necesario pegar estampillas físicas, ¿no? Hay un montón de ideas cómo hacerlo hoy en día de una forma más práctica. Por ejemplo, hasta el Fondo Monetario Internacional aquí discute esto, muy actual el tema, porque justo los bancos centrales quieren aplicar un interés negativo. Al final las estampillas también son una forma de interés negativo, y ahí hablan de Silvio Gesell, y que él tuvo esa idea, y cómo pueden hacerlo hoy en día. Y hay varias ideas, o sea, hoy en día sería fácilmente aplicable, o sea, mucho más fácil que pegar estampillas. Y no solamente una idea loca, fue realmente fue probado en varias ciudades muy exitosamente en la Gran Depresión del siglo pasado. Y las ciudades de Schwanenkirchen y Wörgl salieron de esta Gran Depresión a través de la moneda local basado en la idea de Silvio Gesell. El billete que recién vimos es de hecho un billete de Wörgl, existió realmente, y como era súper exitoso, también en Liechtenstein, Suiza, Francia, España, incluso 13 ciudades de Estados Unidos, se aplicaron monedas basadas en la idea de Silvio Gesell. Incluso el dólar a nivel nacional de Estados Unidos se estaba discutiendo un tiempo de cambiarlo a esta forma de dinero, pero lamentablemente no pasó el Congreso al final. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros ahora, hoy en día, si queremos mostrar que esta cosa funciona? Podemos nosotros fundar una moneda local basado en la idea de Silvio Gesell. Aquí lo llamo moneda libre porque Silvio Gesell llamó su moneda Freigeld, moneda libre, porque nos hace libre y es libre de interés. Y por ejemplo, en Alemania hay un montón de monedas locales basadas en esa idea. Ya en 2006 había 65 iniciativas de monedas regionales. Hoy en día en todos lados del mundo muchas iniciativas muy exitosas. Por ejemplo, el Chiemgau, que funciona en el sur de Alemania, que ha sido tan exitoso que los diarios, los medios han hablado, lo han hablado muchas veces, lo encuentran videos en YouTube y muchos entradas en Google. Y una moneda local que se basa en la idea de Silvio Gesell no solamente puede mostrar a nuestros gobiernos que existe una alternativa a todos esos problemas grandes, que muchos se asocian con la economía de mercado, que en realidad no tiene que ver con la economía de mercado, sino con la forma como funciona nuestro dinero. A pesar de esto, una moneda local puede fomentar el desarrollo regional próspero. ¿Por qué? Y eso se ve, por ejemplo, muy bien en el caso de Chiemgau, pero incluso aún mejor en el caso del Banco Palmas, que les voy a presentar ahora. ¿Por qué? Porque esta comisión que hay que pagar cuando uno atesora demasiado tiempo el dinero, también hay que pagar cuando se devuelve en euros o en la respectiva moneda nacional. Y esto es un incentivo fuerte de buscar tiendas locales, negocios locales que aceptan esta moneda, mientras los supermercados grandes no lo aceptan. De esta forma, el dinero sigue circulando en la región y no se drena hacia otras regiones, y de esta forma fomenta el desarrollo regional. Muy bien, esto se vio en el caso del Banco Palmas, que yo creo que es la moneda local más exitosa que existe hasta hoy en día en el mundo. Esto sacó una favela en la
en el suburbio de Fortaleza, de su precaria situación, que era, así se vio antes cuando se fundó en los años 70, y hoy día está casi prosperando. Se dice que 1/3 de las tiendas locales hoy en día aceptan las palmas, así se llama la moneda local del Banco Palma, y en el conjunto Palmera, así se llama este lugar, se pueden pagar hasta impuestos con palmas. Antes, 80% de las compras fueron hechas fuera de la región o en los supermercados donde el dinero va prácticamente hacia downtown Fortaleza, o sea, fuera de la región. Hoy en día, 93% de las compras se hacen dentro de la región y se estima que se han creado hasta 1.800 nuevos puestos de empleo gracias al Palmas. E incluso fue tan exitoso que recibió reconocimiento internacional. Recibieron, por ejemplo, el United Nations Millennium Development Goals Award. Hoy en día el Banco Central de Brasil apoya estos tipos de community banks. Se han copiado la idea, existen hasta 113 community banks en Brasil, y la teoría atrás me fascina. No es que hay regiones que son originalmente pobres, o la gente son menos capaces, o menos yacimientos naturales. El problema es de que muchas veces el dinero que se requiere para intercambiar servicios y bienes se drena afuera de la región, el dinero se va, bueno, y sin el medio de intercambio, la gente, aunque tenga dones, aunque tenga talentos y quiere intercambiar sus habilidades, no pueden, no porque no quieren, sino porque falta el medio. Entonces falta el medio que hace facilitar el intercambio de bienes y servicios. Y la idea de estas monedas locales es, entre otros, también hacer que el dinero siga circulando en la región y no se drena hacia afuera. Bien, imaginemos ahora como outlook que un país tuviese una confederación de monedas locales, que en todas las regiones hay diferentes monedas locales que sí pueden intercambiarse a través de un clearing center, pero que todas las regiones tuviesen sus monedas locales. Entonces, se respaldaría los respectivos regiones y se respaldaría la economía de todo el país también, porque, claro, los supermercados grandes que al importar productos de afuera también preferirían primero poner en sus repisas, en sus sorteos, productos nacionales, donde no tendrían que comprar divisas, porque cuando la gente paga con moneda local, para comprar divisas tendría que también pagar nuevamente esta multita, ¿no? Entonces, esto también es un incentivo de fomentar la compra de monedas, de productos locales, o en este caso nacionales. Entonces, tampoco existiría la obligación de crecer económicamente, al menos no lo que corresponda a la economía basada en este dinero, pero tampoco se impide el crecimiento si es necesario crecer. Existiría menos contaminación y sobreexplotación del medio ambiente. La sociedad podría finalmente empezar a desarrollarse a escala humana, para usar este término tan bonito de mi querido ex colega Manfred Max Neff. Existiría menos desigualdad y además seríamos menos afectados en caso de una crisis financiera mundial, tema muy actual, porque con lo que pasa ahora con el COVID y con el lockdown de las economías, puede muy bien ser que estamos muy cerca de una crisis financiera, y si hay una moneda local paralelamente funcionando a la moneda nacional, podemos usar esta en caso que tuviésemos una deflación u hiperinflación en la moneda nacional. Finalmente, me gustaría hacer también una mirada hacia lo que se llama, lo que Manfred Max Neff llamó el desarrollo a escala humana. La idea de desarrollo es, en esa visión, de fomentar la satisfacción de necesidades fundamentales humanas. Hoy en día, la economía no se basa en esto. De hecho, el crecimiento mínimo 2/3, sino más, no va a mejorar alguna satisfacción, alguna necesidad fundamental, sino esto produce desigualdad. Y solamente una parte pequeña
un tercio o menos se va hacia el development, hacia el desarrollo, en el sentido del desarrollo escala humana, o sea, en el sentido de la satisfacción, una mejora en la satisfacción de necesidades fundamentales. En un dinero, una economía con dinero libre, un dinero como lo diseñó Silvio Gesell, uno también podría decir un dinero neutral, no existiría esa obligación de crecer, como explicaba, pero tampoco se impide crecimiento en caso que se requeriría crecimiento porque nos falta satisfacer alguna necesidad fundamental. Por lo tanto, podemos crecer si es necesario, pero no estamos obligados a crecer como hoy. En este caso, 100% del desarrollo, o cerca de 100% del desarrollo, o sea, del crecimiento, disculpen, iría hacia el desarrollo, hacia una mejora en la satisfacción de necesidades fundamentales. Y si no tenemos si ya estamos satisfechos en nuestras necesidades, si están todos satisfechos, no tenemos que crecer más. Estoy convencido que podemos llegar a lo que Han Mandeli llamó la steady state economy, una economía del equilibrio estacionario, y sin incluso que el gobierno tuviese que actuar aquí. Solamente cambiando nuestro sistema financiero, un sistema con dinero verdaderamente neutral, llegaríamos a este steady state economy, donde cualquier crecimiento, si lo tuviésemos, sería en favor del desarrollo, es decir, en favor de que se cumplan mejor o satisfagan mejor las necesidades fundamentales. Entonces, yo estoy convencido de que el cambio de la moneda a una moneda que propuso Silvio Gesell es precondición para un desarrollo a escala humana. Eso no significa, obviamente, que todas las malas virtudes automáticamente desaparecerían, pero hoy en día, con el sistema actual, se fomentan los vicios, se fomentan las malas virtudes. Y no toda la destrucción del medio ambiente desaparecería, pero hoy se fomenta la destrucción a través de la obligación de crecer. Lo que estoy 100% convencido, sin un sistema financiero sostenible, no sería posible un futuro sostenible. Si quieren leer al respecto, pueden leer las páginas 46 a 56, solamente 10 páginas en este lindo libro que escribimos junto con Manfred y dos profesores de la Universidad Mondragón, que es libremente accesible en Internet, en la página del Club de Roma. También con Manfred escribimos un capítulo que se llama Local Money, a Solution to Capitalist Global Financial Crisis, en la editorial Pelgrave Macmillan, que es una editorial muy buena. Si hablan inglés, les sugiero leer este capítulo. También es libremente accesible en la página de Springer, que hoy día Pelgrave Macmillan pertenece a Springer. También en Springer escribí yo un capítulo en inglés que se llama Smarter Money for Smarter Cities, que es similar al anterior, pero hace más énfasis en lo regional y cómo una moneda local fomentaría un desarrollo regional próspero y descentralizado, de hecho. En Chile se habla mucho de la descentralización fiscal. Si todas las regiones tuviesen su moneda, probablemente una descentralización fiscal ya no sería necesaria. Y también explico con el ejemplo de San José de la Mariquina cómo cambiaría esta región, cómo cambiaría San José de la Mariquina si San José tuviese su propia moneda. Imagínense. Imagínense todo el dinero, o buena parte del dinero que la celulosa gana, seguiría circulando en esta región, en esta pequeña ciudad, y no se drenaría a Santiago o otras partes del mundo. Sería una región extremadamente próspera. Bueno, también hay un capítulo del libro aquí en alemán, muy amplio, 60 páginas, donde hago mucho énfasis en el aspecto ético-moral de la desigualdad. Se puede decir que muchas más cosas al respecto que recién mencionaba a lo rápido. Y recientemente publicado, también en Springer, un libro que se llama Ecologic, Economic and Social Ecological Strategies for Forest Conservation, junto con el colega Pablo Donoso. Tiene varios capítulos muy interesantes que tienen que ver con el tema del crecimiento y cómo lo cambiaríamos de una forma de que no estemos obligados a crecer. Es decir, al final,
cambiándolo a una moneda neutral como la propuso Silvio Gesell. A quienes les gusta ver tele, aquí un documental con subtítulo en inglés sobre monedas locales en Alemania, donde también, aparte de mí, entrevistan a la Margaret Kennedy y a Helmut Kreuz, que son íconos de las monedas locales, que lamentablemente los dos ya fallecieron. Y también aquí entrevistan a los fundadores del Banco Palmas. Y hay muchos otros textos libremente accesibles. Muchas gracias. Oh, fantástico, Félix. Deja de compartir pantalla, Félix, para que te podamos ahí vernos. Ya. Sí, muchas gracias. No sé si alguien quedó con dudas, si quisieran preguntar algo aprovechando este espacio. Bueno, yo primero agradecer a Félix por su tiempo, por poder entregarnos todo eso que por tantos años, me imagino, ha desarrollado. A mí me causa un poco de duda el tema de las estampillas, cómo se utilizaba en realidad, para ver cuál era el sistema, quién tenía las estampillas, porque yo, según entiendo, tenían por meses. Entonces era un mes por estampilla. ¿Quién tenía esa estampilla? ¿Quién ponía esa estampilla? Bueno, en ese ejemplo, se fue la ciudad de Wörgl, eso hizo la municipalidad de Wörgl. El alcalde leyó el libro de Silvio Gesell y dijo, ya, vamos a probarlo, y fue muy exitoso. Lamentablemente, después de 2 años funcionando, y después del éxito, a pesar del éxito, el Banco Central dijo, no, ustedes no pueden hacer aquí una moneda aparte, solamente el Banco Central puede emitir monedas, y lo prohibió. No obstante, hoy en día, y como ustedes ya están haciendo esto con el Banco de Tiempo, existen iniciativas privadas, y muy difícil que ahí el gobierno lo prohíba, porque si uno acepta participar en un banco de tiempo o una moneda local, es una decisión privada. En ese tiempo, como era el alcalde que hizo esto, entonces las estampillas eran para pagar impuestos. O sea, se pagaba una parte de impuestos. Con eso se reduce entonces los impuestos que tendría que pagar por otras partes. Pero, por ejemplo, en el caso del Chiemgauer, que es la moneda local muy exitosa en Alemania, estas estampillas o la multa que hay que pagar cuando uno atesora demasiado va hacia, por ejemplo, clubes de deporte o un Hogar de Cristo, en alguna fundación que sirva al bien común. Incluso las personas, al participar, pueden decir, yo quiero que mi multa, en caso que tuviese que pagar, se vaya hacia este lugar o este lugar. Y al final, las fundaciones que reciben ese monto se autoobligan también a aceptar el Chiemgauer para, o sea, tienen que también participar en el sistema y aceptarlo, si no, no pueden recibir esta donación. Entonces, ese dinero que uno paga ahí sirve a la comunidad, sirve al bien común también, y también está circulando. Ya, pero si yo tengo este billete, es que para entender un poco, perdón que sea tan cargante, pero yo tengo este billete en mi mano, y este mes no lo gasté, ¿quién me pone esa estampilla? ¿Cómo, para hacerlo circular, yo tengo que comprar la estampilla? Sí, tiene que hacerlo circular en el Community Bank o en el banco que corresponda a ese moneda local. Okay. Como ahora la Stephanie hizo ese banco de tiempo, ¿no? De hecho, ¿quién está? Eso me interesa también a mí. ¿Quién lo maneja? ¿Alguien tiene que estar ahí constantemente? ¿Cómo funciona esto? ¿Una plataforma de internet? Bueno, en realidad somos una plataforma que es Economía Revolucionaria, y ahí Jimena hizo una gran labor como de contactar de todas las iniciativas de bancos de tiempo que estaban en este momento funcionando o en pensamiento de activarse. Entonces nos reactivamos, de hecho por ahí está Miguel Ángelo, que es de Cajón del Maipo, Felipe, que es de La Unión, Vichy, que es de Talca, la Cristina, que es de Chillán, Carlos de Conce, el Mauro está en Villarrica, y Jimena y yo estamos en Valdivia. Entonces nos conectamos entre todos para pensar qué
una forma de economía alternativa o transitoria o diferente, donde el 70% de los intercambios fueron no monetarios. Y ahí empezamos a integrar distintas formas de intercambio no monetarias. Y yo, o sea, la pregunta que quería hacer es, cuando nosotros estamos como en el pensamiento del banco de tiempo sobre si acumular o no horas, con Jimena, por ejemplo, acá pensábamos, bueno, una persona que acumule muchas horas quiere decir que es una persona muy proactiva. Pero ¿qué sentido tiene desde la visión de la acumulación de las monedas el que se puedan acumular horas? Y bueno, y obviamente dejo la palabra abierta para mis compañeros para que cuenten también todo lo que estamos haciendo. Ese es un punto muy interesante, Stephanie. De hecho, un banco de tiempo es un sistema no monetario. ¿Es un sistema no monetario? Yo conozco un banco de tiempo, también usan billetes, ¿no? Un billete de tiempo. ¿Cuánto tiempo te ganaste con tu trabajo? Entonces más billetes de esto recibes. O sea, da lo mismo si tú lo pones solamente en un computador o lo anotas en un papelito, y da lo mismo que papelito lo llamas billete de horas y minutos o billetes de pesos o lo que sea, ¿no? O sea, la unidad en ese caso son horas y minutos, o sea, es tiempo, y la otra unidad es peso chileno o bolivianos o lo que sea, da lo mismo como lo llamas. Es no monetario. Claro, lo que pasa es que ahí queda fuera de lo que entraría a ser la economía tradicional y dentro de lo que podría ser las economías alternativas, que se asocian en realidad a no ser monetarios, como en el caso del trueque. Yo creo que el Banco del Tiempo, como tú lo dices, claro, es un sistema monetario, pero como lo vemos nosotros, es un intercambio, es más un trueque de intercambio de mi servicio por el servicio de otra persona. Es un tema muy, muy interesante, ¿no? Yo siempre uso el banco de tiempo cuando hago charlas más largas como un ejemplo de una moneda local. Para mí, un banco de tiempo es una moneda local. O sea, si funciona el banco de tiempo de manera local, es también una moneda local, porque da lo mismo si llamas la unidad de tiempo o pesos o de otra forma. Lo esencial para que funcione a largo plazo no es cómo lo llamas. Lo esencial es acumulable o no. Porque si es acumulable, esa es la pregunta de la Stephanie, si es acumulable a largo plazo, sería la misma cosa que tenemos hoy en día. Imagínense todos los precios en los supermercados tuviesen horas y segundos, y todas las cuentas funcionaran en horas y segundos, y la única forma de comprar algo es tener horas y segundos en tu cuenta. Bueno, hay gente que necesita comprar una casa, necesita muchas horas y segundos, y otros les sobran, bueno, van a existir. Al final va a también ser que algunos empiezan a prestar sus horas y minutos contra interés. La única forma de evitar la tasa de interés es que no sea acumulable. Y ahí está la cosa de Silvio Gesell. Y para que funcione a largo plazo, yo creo que en el banco de tiempo tendría que tener unidades que no sean acumulables por siempre. Tendría que tener algún tipo de demurrage fee, una forma de evitar que se acumulan muchas horas y minutos. Si lo sería a largo plazo al menos la misma cosa que el sistema que estamos usando. Y es que hay dos situaciones. Disculpa, es que el Banco de Japón es el único que está trabajando con el sistema acumulable en tiempo, que ellos, bueno, lleva como 40 años, pero ellos lo acumulan con el fin de que sea una asistencia para las pensiones, como un complemento en el sistema de pensión de Japón. Entonces la gente acumula sus horas para ocuparlos cuando sean más viejitos y no puedan realizar todas las cosas, entonces con servicios comunitarios ellos pagan ahí. Y el otro sistema, que es en España, que donde dices tú, ellos plantean un sistema de oxidación de las horas. Entonces, las personas no pueden acumular hasta un cierto monto, y eso depende de cada banco finalmente, y también de personas que dicen, por ejemplo, no sé, supongamos, yo tengo 50 horas, pero no las he usado en 3 años. Ahí esas horas se oxidan,
porque significa que yo no estoy participando con mi comunidad, pero se hace primero un trabajo de investigación de por qué, por qué este usuario no está utilizando sus horas. Falleció, se cambió de ciudad, se olvidó del banco, no quiere participar, entonces son muchas variables las que existen ahí. Pero ellos plantean la oxidación de del tiempo, la moneda tiempo. ¿Y ustedes han pensado en eso también o no? ¿Cómo? ¿Ustedes con su banco de tiempo han pensado en eso, no? No sé los demás, por lo menos yo no estoy trabajando con oxidación porque mis usuarios en Talca no han llegado a un punto de acumulación y que van a llegar pronto, porque tengo varios que ya están pasando, hay uno que ya va a llegar 15, 20 horas, pero está la decisión en cuál es el límite, hasta dónde llegamos, hasta dónde se permite acumular. Bueno, eso también se puede hacer, ¿no? Por la rapidez y para mantener la charla en un cierto rango, claro, ese estampillas de la idea de Silvio Giselle hoy en día se puede aplicar prácticamente en cuentas mucho más fácil, que funcionan electrónicamente, y ahí uno podría también definir montos a partir de cuál puede ser montos pequeños que sean exentos de esto, pero montos grandes se aplica esta multa de estacionamiento, y también dependiendo de qué grande es el monto y cuánto tiempo ya está en la cuenta, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, electrónicamente, eso está muy fácil, con el algoritmo se hace fácil. De esta forma se castiga el tiempo y el monto. Y de esta forma la gente está obligada a invertirlo o prestarlo gratis. Y haciendo servir la moneda a la comunidad. Yo quiero hacer una pregunta. Félix, hola, ¿sabéis que a mí me pasa lo siguiente? A diferencia y tal vez estoy súper equivocada, pero a diferencia del dinero, el tiempo acumulable no es infinito, porque yo puedo solo acumular el tiempo que soy capaz de ofertar. Yo tengo a lo mejor 8 horas al día, no tengo más horas de trabajo, de poder, a menos que trasnoche, ya, 12, pero hay un límite ecológico en cada ser humano de la cantidad de horas que puede llegar a prestar para acumular de alguna manera, ¿sí? Eso por una parte. Entonces, a mí me aparece la siguiente duda. ¿Bajo qué concepto o cuál es la razón de ser para decir que uno puede llegar a acumular 10, 20 o 30 o no? Y eso por una parte. Y lo otro es que en la lógica del Banco del Tiempo, nosotros cuando alguien ingresa al Banco del Tiempo, el Banco del Tiempo le da horas para que permita una transacción, le regala 5 horas de libre transacción. También me surge ahí la pregunta, porque en los bancos del tiempo, sobre todo en España, lo que hemos conocido, es que ellos parten de la base que el Banco del Tiempo, no importa si está en deuda de horas, el Banco del Tiempo puede prestar, regalar, pero a mí ahí me provoca algo porque no entiendo. Yo siento que las horas tienen que estar respaldadas por algún servicio o producto, pero en las lógicas de Banco del Tiempo más tradicionales, no, como que el tiempo es abundancia del universo y el Banco del Tiempo puede darlas. Esos son 2 comentarios que quería hacer, pregunta, reflexión, no sé si alguien más quiere aportar ahí. Jimena, esto es una muy buena pregunta. De hecho, yo esperaba una pregunta así, porque también mucha gente habla del dinero positivo, ¿no? Que el dinero que se basa en deuda es algo feo y hay que tener dinero que se basa en no deuda. Por ejemplo, en Banco Tiempo, donde primero tú trabajas y luego tienes una hora libre de elegir en otro servicio. En realidad, ¿es así que esto es un dinero no basado en deuda? Yo creo que no, yo creo que también está basado en deuda, porque tú trabajas y luego la otra persona, el sistema está en deuda contigo. Y al revés, tú eres el acreedor, tú crees que te van a devolver de esta deuda, de ese trabajo. O sea, al final también es un sistema que se basa en uno tiene y el otro está en deuda. Es exactamente lo mismo. Pero la única diferencia, lo que tú mencionas, tiene razón, y eso es lo interesante de un banco de tiempo frente a otra moneda local. Eso ahí veo la diferencia, que una hora de trabajo es una hora de trabajo. Una hora de médico vale lo mismo que una hora de nada. Y esto es el punto interesante que lo distingue de otras monedas locales. Este es el único punto que le distingue. Y es el punto que yo cuestiono que a largo plazo lo van a mantener.
o al menos nunca van a tener, creo que, servicios de médicos, porque el cirujano especialista va a decir, mi hora vale más que la hora de Nana. Uno puede discutirlo y decir, no es así, pero van a tener dificultades de tener personas que participan en ese sistema, que ellos creen, quizás erróneamente, pero creen que su servicio vale más. Y si mientras lo creen, no van a participar si una hora suya vale una hora del otro, ¿no? Bien, y ahí van a empezar a tener más horas. Si van a querer servicios de un médico cirujano especializado, por ejemplo, van a tener que aceptar que una hora de él vale 50 del otro. Y ahí sí, él recibe muchas horas que puede acumular. Y ahí llega la cosa con la acumulación y tu primera pregunta, ¿dónde se gasta todo eso? ¿Por qué se acumula tanto? El día tiene 24 horas, sí, pero dependiendo de cómo uno se vende y cómo el otro lo acepte en el sistema, sí pueden aparecer muchas horas en las cuentas de uno y pocas en las cuentas de otro. Igual como hoy. Bueno, uno puede decir, eso no vamos a aceptar solamente una hora. Pero ahí se le va a asegurar que muchos no participarían, porque se juran, uno puede estar no de acuerdo con eso, pero ellos creen que su hora vale más, y mientras lo creen, no van a ofrecer su hora en ese sistema. Y si alguien necesita esa hora, porque necesita ir al dentista, entonces van a tener que ofrecerle algo, y ahí empieza, ¿no? Y ahí si lo aceptan, ahí va realmente a ser lo mismo que otro sistema, que el sistema actual. Pero lo importante es que no sean acumulables, al menos. Que aunque hay dentista, cirujano, reciba más horas, tiene que gastarlo. Pero la No pregunta es, Félix, si en el caso en que se mantuviera el 1 a 1 y la gente, y hubiesen servicios que estuviesen dispuestos, que hubiese gente dispuesta, ¿cuál vendría siendo ahí el patrón de acumulamiento? ¿Tendría efecto, tendría sentido el impedir el acumulamiento o desde esto, tiempo por tiempo, ¿cómo lo veis tú ahí? Si realmente resultase eso. ¿Qué sentido cobra el acumular? También, igual así, aunque ya el efecto es menos peligroso, pero igual así creo que debería no ser posible acumular. Este efecto no se ve en los primeros 10 años, pero si el sistema funciona 50 años, sí. Porque, claro, siempre cuando uno puede acumular, lo que uno acumula, el otro no tiene. Es siempre así, un balance es lo que uno tiene más, otro tiene menos. Tiene que ser así, ¿no? Entonces, alguien va a tener que prestarse al otro, y mientras acumulable, la única razón de prestar es la tasa de interés. Y si empiezan con eso, ya, ahí sí crecen cuentas y deudas. Y una vez empiezas con eso, es como una avalancha que empieza lento, una paletita que se agranda con los tiempos cada vez más. Siempre cuando empiezas con la tasa de interés, crecen cuentas por un lado y crecen deudas por el otro. Es así, porque no hay interés en deuda. Y la única forma de evitar a largo plazo que exista la tasa de interés es tener la unidad no acumulable. Al menos eso lo veo yo. O todos tienen que ser, que participan, tienen que entenderlo y saber que no podemos cobrar intereses, nunca. Pero tampoco acumular. O sea, tienen que ser suficientemente conscientes de que no pueden acumular, pero tampoco cobrar intereses. O sea, si todo el mundo entiende esto, también va a funcionar. Ahí, respecto a la diferencia entre la hora, a mí me pasó que los primeros usuarios de mi banco fueron médicos, y el comentario que me hizo seguir en esto fue precisamente de parte de ellos. Ellos me dijeron, esto va a cambiar el mundo, y entendieron de verdad el valor de que todos somos iguales, y en ningún momento se les pasó por la cabeza, o después que les expliqué cómo funcionaba, que ellos podían valer más que la nana o que el barrendero o que otras personas. Y en el banco tenemos médicos, enfermeros, me parece que hay un dentista, también hay panaderos, hay gente que pasea perros, hay estudios de abogados, hay otros negocios ahora que han entrado. Entonces yo creo que las personas que resuenan con esto son las que van a llegar y va a seguir creciendo de esa manera. Pero también falta mucha educación respecto al tema, cómo nosotros nos mostramos y cómo vamos dando el ejemplo también. O sea, no se trata de hablar desde el papel, desde lo bonito, sino que también desde la acción, de mostrar qué es lo que está pasando
cómo lo estamos planteando y cómo lo estamos soñando todos juntos también. Bueno, ojalá, es interesante, ¿no? Ojalá que todo el mundo pensase así, pero si imagínense un mundo perfecto, todo el mundo pensase como esos médicos, entonces en cualquier sistema financiero no habría problema. Nadie cobraría intereses, nadie acumularía dinero y las diferencias o sea, nadie se aprovecharía de una posición monopólica que tiene un médico frente a un no médico, ¿no? O las empresas grandes que tienen posición monopólica tampoco se aprovecharían y cobrarían precios razonables y justo un poco más caro que sus costos para una ganancia razonable y nada más. Claro, si todo el mundo fuésemos ángeles, estaríamos en paraíso. Claro, en ese sentido, cualquier sistema funcionaría. Y ojalá les deseo para su banco de tiempo que participen este tipo de personas y ahí pueden mantenerse a largo tiempo en el futuro y funcionar realmente prósperamente. Yo quería hacer un comentario, o sea, yo creo que algo que nos ha traído de reflexión estos tiempos de pandemia es ver cómo la gente aplaudía de igual forma a los médicos que a las personas que estaban recogiendo la basura en las calles. Entonces yo creo que también estos cambios, estas crisis, que además es como como crisis financieras, pero también han habido crisis biológicas, como la peste bubónica, grandes crisis biológicas que han supuesto como un cambio de mentalidad y que han también cambiado el sistema sanitario, un sistema de alcantarillado, que han puesto en reflexión al ser humano sobre lo que significa ser humano en relación con esa naturaleza y cómo cuidar también el propio bienestar social y creo que este momento también es un momento como clave de reflexión para ellos. Y por otro lado, a diferencia de lo que puede ser un banco hablando de dinero, por ejemplo, nosotras en los bancos de tiempo promovemos mucho las acciones solidarias. Es decir, cuando el banco, por ejemplo, acumula dinero de una actividad colectiva, que es, por ejemplo, una clase de inglés a 10 personas. A la persona se le paga las 3 horas de servicio de preparación y de clase, y luego las horas que son excedentes pasan a ser del banco. Esos excedentes se piensan que sea como para pagar a las personas que trabajan en el banco, pero también para acciones de cuidado, de solidarización con el entorno, porque al fin y al cabo esto se trata de una red de confianza para que funcione también. Y cuando se cuida una red de confianza, también es posible que se incorpore y que la mentalidad y haya una deseducación de esos médicos para comprender que son tan necesarios como la persona que pasa a recoger la basura cada X tiempo por la casa. Entonces, yo confío en este tipo de economías. Oye, perdón que sea catete, pero es que me queda la siguiente duda, ¿ya? Te voy a hacer la siguiente pregunta. Entiendo que cuando hablamos de acumulación es porque hablamos de que existe una tasa de interés que lo permite, pero si no existe tasa de interés, ¿ya? No existe. Si yo, por ejemplo, dale. Porque se acumula. Pero si yo, por ejemplo, tengo más tiempo, por decir, no tengo hijos y me puedo dedicar al banco del tiempo y destino 5 horas semanales, entonces tengo 5 horas y no necesariamente requiero al nivel de la capacidad de oferta. Entonces yo voy a ir teniendo más horas que me van pagando, que yo ya las hice, porque yo ya las trabajé, por eso me las pagaron. Entonces tengo horas que de alguna manera ya tengo. ¿Qué problema hay con que yo esas horas, si tengo 5 horas este año y no las ocupé el próximo año, siguen siendo las mismas 5 horas? No se van a acumular 5 horas, 15, 20, 25, porque no hay interés por las horas que yo ya trabajé. Son mis horas como que se guardan. Esa es mi pregunta. ¿Por qué tendría que haber un problema con que si yo guardo 5, 10 o 15 horas, porque soy más productiva, tengo más tiempo para ofertar a la red? ¿Por qué podría haber algún problema de acumulación cuando en el fondo son horas que ya trabajé y segundo no van a generar interés ni tampoco es la deuda de nadie, sino que es un trabajo realizado que ya fue pagado? Desde ahí es la lógica distinto como moneda de divisa que yo creo que es el tiempo a otras monedas locales.
además, porque no puedo trabajar más de mis capacidades naturales. ¿Me explico? De que no es deuda de nadie, no es verdad. El sistema te debe esto a ti. Tú lo trabajaste y requieres que en algún momento te lo pague alguien. Entonces, sí es una deuda de alguien. Pero ese no es el punto. La pregunta es si esto produce un problema. Claro. La cosa es que si todo el mundo acumula sus unidades monetarias, que en ese tiempo ahí se llama tiempos, bueno, la gente que necesita ofrecer un servicio y que nadie quiere aceptarle el servicio porque no lo necesita en ese tiempo, ya no, prefiero guardar mis horitas que tengo en mi cuenta, bueno, y hay gente que sí necesita recibir algo porque necesita vender su servicio y nadie lo quiere gastar el suyo, porque prefiero acumularlo. Entonces, esa persona que está muy en necesidad de ofrecer su servicio para recibir algunas horitas, para luego intercambiarlo por comida, al final, la única forma como conseguirlo es decirle a ti, ¿sabes que tú tienes algunos acumulados? Por favor, préstamelos. ¿Y tú qué le vas a decir? ¿Ahí tómalos o vas a decir tómalos, pero págame de vuelta poco más? No, pues que ahí es tómalos, pues sí, por eso hay unas reglas de lógicas distintas, porque no está esto del interés, porque ¿de dónde te hago yo pagar más de si mi hora vale lo mismo que la tuya? Ahí está, ahí funciona. Pero ahí también funcionaría el peso chileno. Si todo el mundo pensara así. No, porque los pesos chilenos no tienen un límite, pues yo puedo tener 100 lucas o más y no tiene que ver con un límite de tu vida con la mía, la hora es un tiempo de vida. Bueno, pero no me quiero ir en esa lata, perdón. Tú también vas a tener más acumulado. Y si tú pudieses empezar, no, es otra persona que sí quiere cobrar intereses, y con los tiempos, con la función exponencial, va a tener muchas unidades en sus cuentas. Y la única forma de prestarlo sería contra otro interés. Pero como si todo el mundo pensara como tú, el sistema no tiene problemas. Pero ningún otro sistema tendría problemas entonces. O sea, tiene que ver con las reglas del sistema. Exacto, y con el comportamiento de la gente. Si todo el mundo somos ángeles, el mundo es un paraíso. Eso le llamo yo la economía del amor. Tengo otro capítulo de libro sobre esto. De hecho, lo tengo aquí, en este lindo libro, que no lo puse porque es otro tema, pero está relacionado. Si todo el mundo al final entiende cuál es el sentido de la vida, que no es acumular dinero, el mundo sería muy distinto. Es una utopía. Lamentablemente no todo el mundo piensa así, y por lo tanto existe la forma de cobrar intereses. Entonces, como el mundo es juego económicos y no piensa así, la mayoría de la gente, necesitamos darle un incentivo de no acumular. Yo quería un último comentario por mi parte. O sea, yo veo que en el banco de tiempo quizás el límite de la acumulación está en traspasar a otras personas o en que exista la herencia. Es decir, si uno no deja como herederos a los hijos de las horas que se han acumulado en vida, yo creo que físicamente es imposible que la deuda de una persona pueda hacer daño a una comunidad, porque contando horas de sueño, horas que tienes que cocinar, que comer, que tal, en realidad no te da para acumular tantas horas y usarlas. En cambio, si sí que las heredas o sí que las traspasas, ahí sí, pero sí tiene un sentido de generar un problema, porque yo puedo ya decir, ya les compro todas las horas a todos y me creo una empresa y esclavizo a un montón de personas en mi empresa. Pero eso es como muchas horas si se heredan, si llegaran a estar heredadas. Eso también es un punto muy interesante. Tú puedes hacer un tipo de jubileo cada cierto tiempo, puede ser porque se muere y no se traspasa, o porque cada 49 años, como se hizo en el Antiguo Testamento, se hace un jubileo. Esa es otra forma de deshacerse de las deudas acumuladas. O sea, si la gente ya están, digamos, malos y cobran intereses, y se acumulan en unas cuentas mucho y en otras pocos, entonces cada 49 años, así fue en el Antiguo Testamento, se hace un jubileo, de ahí viene la palabra jubileo, y toda la deuda está perdonada. Chao. Puede hacerlo cada 49 años o puede hacerlo cuando uno se muere, pero cada cierto tiempo se
se liquidan todas las deudas, también puede ser. Pero mejor aún es que no se cobran intereses y no se producen deudas, digamos, injustas. Y ahí tampoco sería necesario, quizás no sería necesario ni siquiera hacer esto, o sea, el jubileo. Bien, una última pregunta mía. ¿Cuántas horas y minutos he acumulado ahora en su banco de tiempo por mi charla? ¿Cuánto llevamos? Lleva ahí 1 hora 15. Te vamos a tener que pagar. Te tienes que inscribir en el banco de tiempo e intercambio Valdivia y ya se te depositará tu hora 15, hora y media de charla. Más 1 hora de preparación. 2 horas 15. Bien, ¿cómo se inscribe? Ahí te vamos a mandar todo el contacto porque tenemos reuniones, nosotros hacemos un sistema de entrevistas, porque como esto se supone que son círculos de confianza donde la gente tiene que entender la lógica de lo que está, nos inscriben directamente en una plataforma, es que los lunes y los jueves a las 5:30 hacemos reunión de no más de 5 personas y les explicamos, preguntamos cuál es su interés de participar, qué estaría dispuesto a ofertar, a demandar, y ahí ya hay un sistema de inscripción. Así que queda invitado Félix. Y Ustedes igual están usando para Recom, ¿no? hacerle hincapié al tema de que circule, hacemos mucha presión, le echamos como mucho cuento al tema de la demanda. Es tan importante el ofertar como el demandar, porque cuando tú demandas también fomentas la creatividad en las personas que a lo mejor no saben qué ofertar, pero cuando ven que una persona está demandando cosas, pueden pensar, yo esto lo sé hacer, y entonces pueden ofertar, y de esa manera no hay inactividad porque no sabes qué ofrecer, o no hay proactividad por una persona que solo oferta y acumula y no demanda. Entonces, en la entrevista es como súper importante entender ese punto de ofertar y demandar. Y las personas tienen que entrar en la plataforma con esas dos cosas. Ahí seleccionan las personas de tal forma que funciona el sistema, claro. Ojalá que uno pudiese seleccionar a nivel mundial todas las personas y los otros mandamos a Marte. No. Ya. Sí, eso es súper importante igual, que en el banco a mí me llama mucho la atención eso, de que aparte de igualdad, hay mucho tema de autoestima, porque muchas veces las personas no saben qué ofertar porque sienten que no tienen nada que alguien necesite de ellos. Entonces no tiene ni siquiera que ver con mi profesión o lo que yo hago habitualmente, sino que puede ser incluso hasta acompañar a alguien, algún adulto mayor, conversar con él, qué sé yo. Hay cuestiones que de repente uno ni se imagina las necesidades que hay en otras personas, que uno de repente, claro, siempre lo dicen cosas o en cuestiones más pero hay cosas que son esenciales, digo, que uno no se imagina que lo que puede aportar en otra persona. Entonces, esa parte es a mí lo que más me gusta del Banco del Tiempo. Es que así se integra la comunidad, el darle valor a las personas, no un valor monetario, sino que un valor humano, hace que se vaya construyendo la sociedad de manera más justa. Y eso es lo bonito de los bancos del tiempo, del decir, todos tenemos algo que ofrecer, y no solamente recibir, como se habla tanto del asistencialismo, sino que todos, desde nuestra posición, no importa cuál sea, podemos dar y podemos recibir de todo este sistema. De hecho, eso describo ahí como modelo utópico que llamamos la economía del amor. Teóricamente podríamos intercambiar nuestros dones ni siquiera usando dinero. O sea, en la utopía máxima podemos ofrecer cada uno nuestros dones y servicios sin querer nada en contra, y si todo el mundo hace eso, nadie necesita dinero. O sea, y nadie, obviamente, como amamos mutuamente, estamos perfectos ángeles, nadie se aprovecharía, no va al supermercado sacando más cosas que él necesita en ese momento, nadie usa más que necesita y siempre ofrece todo lo que él hace gratis. Y si todo el mundo hace esto,
claro, ahí funcionaría también la economía sin ninguna moneda. Pero eso requiere que tengamos un cambio de conciencia más que 180%. Yo llevo muchos años haciéndolo así, intercambiando los servicios, estuve un año completo sin plata, nada. Y va funcionando. El tema es cómo lo vas planteando, cómo vas involucrando más gente. En el caso mío he tenido que cambiarme tantas veces de casa que tampoco estoy en un solo lugar y me ha costado sostener en los distintos espacios, pero ahora que hay la virtualidad ha crecido, es mucho más fácil ir trabajando las distintas cosas, haciendo intercambios de todo tipo, servicios por productos, horas por productos y servicios, etc. Muy bien, el trueque de hecho es el sistema financiero que nunca va a tener crisis y no produce desigualdad, al menos no una desigualdad basada en creciendo, bueno, ofertas monetarias y deudas creciéndose o automultiplicándose. Igual yo creo que hemos aprendido harto como de la economía de las madres y abuelas que no han tenido dinero y que son como así como con toda esta visión ahora que nos está ofreciendo como la economía ecofeminista, desde esa visión del cuidado, del no tener dinero, ha sucedido, ha pasado. Existe el ejemplo de esas mujeres invisibilizadas que han sostenido los hogares. Mi abuelita, por ejemplo, tuvo 7 hijos y ella sostenía el hogar completo prácticamente sin plata. O sea, era impresionante la labor y de trueque, cuidados colectivos, la vecina, así, y muchas mujeres en el mundo han sobrevivido de esa manera. Entonces, eso es un gran ejemplo para saber que ese tipo de cosas sí funcionan. Muy bien. ¿Quedan algunas más duras? A mí ¿Preguntas? me gustaría hacerte una pregunta, a menos que alguien quiera hacerla antes. Felipe, ¿iba a decir algo? ¿Cómo se implementa un banco, o sea, una moneda local, por ejemplo, si en un pequeño territorio o en una comunidad X quisieran comenzar a utilizar una moneda local? ¿Hay alguien que recibe el dinero y que de alguna manera respalde esta moneda local, suponiendo los pesos, no sé, 1.000 pesos equivalen no sé, a una semilla, ya. No sé, ¿cómo se pone en práctica? ¿Quién administra ese dinero que intercambia? ¿Es una gestión entre varios? ¿Necesitáis plataforma? ¿Cómo se hace? Bueno, en el caso de Brasil, por ejemplo, existe un community bank. Como algún sucursal pequeño necesitas, donde hay una persona que también asegura el intercambio, en ese caso, de la moneda nacional frente a la moneda local. Normalmente empiezan con 1 por 1, pero no necesariamente tiene que siempre ser 1 por 1. Eso solamente al principio para que la gente tenga confianza, ¿no? Que en algún momento que hubiese una hiperinflación o deflación en la moneda nacional, pues desacumularlo. Bien, pero tienes que tener ahí una persona que está ahí y prácticamente maneja el banco. En ese sentido, quizás un banco de tiempo realmente también es mucho más fácil de implementar porque no se requiere, tampoco se requiere imprimir billetes, ¿no? Se hace a través de, uno se anota las horas que trabajó y listo, ¿cierto? Pero alguien tiene que manejar esta cuenta también. Pero eso se hace por un computador, me imagino. Ahora todo es automático, la aplicación, las plataformas permiten que los intercambios se vayan moviendo solo. Hay aplicaciones donde tú traspasas, tal como tu cuenta tradicional del banco, tienes del Banco del Tiempo donde haces transferencia de horas, le llega un correo al usuario, funciona todo muy moderno. Pero eso es reciente, antes también estaba con el sistema de talonario de cheque,
y había que pagar las horas y hacerla ahí, había alguien anotando, todo. ¿Y cómo se evita el fraude en ese sistema? Por ejemplo, en una moneda local, el problema también es el fraude, ¿no? Tienes que imprimir billetes de la moneda local que son profesionalmente hechos, igual como los billetes de pesos, que cuesta también un cierto monto al principio tener una cantidad de billetes impresos de esta calidad. ¿Cómo ustedes evitan el fraude con el banco de tiempo? Hoy Creo, en creo, día que es difícil, pero Mauro, dale tú porque el sí. tema es ese. Primero agradecerte, Félix, tremenda charla que nos diste porque al menos yo aprendí muchísimo, así que muchas gracias. Tenemos una plataforma hoy en día que se llama Ciclos, no sé si la ubicas, se dedican mucho a implementar software para funcionar con monedas locales, de hecho acepta un montón de divisas, y en esta plataforma hoy en día nosotros estamos configurando nuestro banco de tiempo o nuestra red de bancos de tiempo, en donde, como decía Vicky, es muy difícil que se pueda hacer fraude desde ahí o inyectar, por ejemplo, datos ficticios en la base de datos de esta plataforma para que otra persona sea beneficiada. Y no está, hoy por hoy no estamos imprimiendo nada ni tratándolo el tiempo aún como moneda, sino que existe solamente dentro de esta aplicación, de esta red que se llama Redecom. Y esa es como la base de lo que es la administración del tiempo y las transacciones que se dan en esa plataforma. Ahora, todo lo otro también de las reglas de cada banco que decía Jimena en esta entrevista y todo, también parte por asegurar de que alguno de nosotros sea garante de la persona que está entrando. Entonces, también la plataforma está acompañada de este modelo de gestión, por así decirlo, que el que mencionaba Jimena hace un rato, para evitar ciertos tipos de comportamientos, ¿cierto? O por lo menos ser garante de que la persona que está entrando tenga una escala valórica similar que la que estamos tratando de implantar en el banco. Interesante. No sé si lo saben, en China, hace 10.000 años atrás, o 5.000 años, no sé exactamente, existiría un sistema similar, como un banco de tiempo que se llama Failun. Failun significa rueda volante, una rueda que vuela. Y funcionaba también así con una libreta donde uno anotaba un servicio para la comunidad y después la comunidad, alguien más, uno puede exigir una hora de trabajo, un servicio similar a otra persona. ¿Y cómo se evitaba el fraude en ese tiempo? El fraude en ese tiempo se evitaba con un tipo de protección social. O sea, si alguien realmente pedía un servicio que luego no usaba, o sea, no pusiera su parte en contra, ya no le dejaran participar nunca más. O sea, y como en ese tiempo era la única forma de intercambiar servicios, si estás afuera, ya, o sea, nadie le sirve hacer fraude. Ajá. Como la presión, fue como una presión social de, si haces fraude, no participas más, y si no participas, ya, bueno, tienes que hacer todo tú mismo. Todo tu sitio de servicio. Claro. Y en ese tiempo no tenían Facebook tampoco, así que No. ahora están más fritos todavía. Claro. No, y Yo tengo además una que tiene pregunta. el sistema de evaluación. Tú podías evaluar tus servicios en Claro. esta plataforma. Ah, ok. Miguel ahí quería decir algo. Miguel. Quiere decir algo. Hola Félix. Oye, agradecerte por tu tiempo. Y me quedo dando vuelta una cosa última, bueno, se me cortó un poco la señal, por eso tuve que, me sacó el sistema. Hablaste de un mundo ideal o de un sistema ideal utópico, donde cada uno pudiese entregar sus dones y servicios y que se tomase exactamente lo que necesita, la cosa funcionaría casi perfectamente sin necesidad de dinero. Yo hace mucho tiempo ando soñando en algo similar, en donde yo pudiese entregar todo lo que soy, todo lo que tengo a una comunidad y que la comunidad me entregue lo que yo necesito, lo que realmente necesito. Entonces, lo que te quiero preguntar, ¿existe alguna instancia en donde eso funcione?
un poco para no seguir soñándolo, porque es irreal, porque está el factor humano de la ambición, de la acumulación, o como para seguir alcanzándolo de alguna manera. Yo no conozco ningún sistema que funcionase así en la Tierra, pero sí soy creyente y creo en el paraíso, y yo creo que el paraíso funcionaría así. O me imagino. Pero aquí en la Tierra, mientras no somos ángeles y no lo vamos a hacer, al menos no en la mayoría, y eso requeriría que todos somos ángeles, no. Ok, gracias, querido Félix. Yo tengo una pregunta con respecto a la moneda local. Cuando se implementa esto, hay dinero respaldando siempre, o sea, siempre detrás de una moneda local, o hay una empresa grande, o hay alguien que pueda... ¿Cómo parte esto, Félix? Mira, un ejemplo muy práctico fue en el año 2012, participé en una conferencia sobre monedas locales. De hecho, en esa conferencia también se hizo en el marco de esta conferencia se grabó el documental que recién promocioné. Y en esa conferencia, los organizadores, para mostrar cómo funciona, hicieron una moneda local para la conferencia. Y la conferencia se hizo en una pequeña ciudad que como tamaño de Valdivia, un poco más grande, por ahí tal. Y como todos los participantes querían saber también cómo funciona, todo el mundo compró algunos billetes, hay que cambiarlo uno a uno, ¿no? Se compró uno Lutzetala, se llaman. €1 contra un Lutzetala. Entonces yo también me compré algunos 50 y ver quién me lo aceptaba. Y al principio muy pocos tenants lo aceptaban, pero después de unas semanas conferencia, porque la conferencia duró una semana, casi en todos los restaurantes nos aceptaron el Lutzetala. Y bueno, ¿cómo funciona? Ahí, donde está la entrada a la conferencia, al lado tenían un desk ahí, y una persona siempre estaba sentado cambiando euros por Lutzetalas. Bueno, y así puede funcionar, así empieza. Claro, el punto es que tienes que tener esta persona siempre sentado ahí, al menos una hora al día, haciendo el banco. Y tenían que gastar no sé qué cantidad exacta, pero era caro, obviamente, imprimir los billetes, ¿no? Eso era el problema. Aquí tenía billetes, era muy bonito, era de la calidad del euro, era la misma empresa que imprimen euros, tú puedes elegirle, darle un diseño y te imprimen, según tu diseño, billetes. Pero cuesta, ¿no? Aunque tampoco cuesta el mundo, o sea. Acá nosotros estamos tratando de implementar, la Jime puso el enlace ahí en el chat, que es Redocom, que es esta red donde nosotros queremos unificar los bancos de tiempo, porque hasta el momento estamos trabajando cada uno con una plataforma que nos junta pero no nos revuelve, o sea, cada uno tiene su banco en su ciudad, y Redecom lo que hace es tener el banco nacional, pero también te puede geolocalizar, o sea, tú puedes decir, quiero intercambiar en Valdivia, o quiero intercambiar en Chillán, o en Santiago, o donde sea. Y esta aplicación permite también intercambiar, hacer trueques, producto por producto, servicio por servicio, o horas por producto. Nosotros hemos estado en la discusión de si lo lanzamos de manera firme a la gente, como que para que sea el banco de tiempo nacional, y la discusión era ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el camino? ¿Es que sea moneda local? ¿Es que sea banco de tiempo? Ahora tú nos explicaste de una forma que ya el banco de tiempo viene siendo una moneda local, entonces todos tenemos temor de cómo va a funcionar, cómo lo implementamos, cómo lo hacemos crecer, y también porque es muy grande pensar en abarcar todo el país, y siempre se habla de partir chiquitito. Acá nosotros partimos, pero necesitamos unificar, como en respuesta a la pandemia, poder asistir, o sea, que personas de Arica puedan estar recibiendo asistencia en Punta Arenas sin el obstáculo de la distancia, y que nos permita tener este proceso de intercambio no monetario, pero sin descuidar el territorio. Entonces es un desafío muy, muy grande igual, y por eso también nos interesaba
conocer tu opinión, tu experiencia y todo para ver si podemos ver un poquito la luz en ese sentido. Oye, muy interesante. ¿Cómo intercambian, de hecho, una hora de trabajo por un producto? ¿Qué precio en horas o minutos tiene un cierto producto? Depende Esa, de sí, cada bueno, uno. estamos en esa. Yo creo que es un proceso igual de aprendizaje. Si estamos, la verdad es que investigando, reflexionando, conversando entre nosotros, abriendo la discusión finalmente, porque hay experiencias, por ejemplo, Miguel ha hecho intercambio, pero es un proceso de aprendizaje, de hecho, yo creo. Me imagino que cada uno, como dijeron, pone su... O sea, si tengo aquí, quiero vender ese vaso, bueno, esto vale 50 segundos, no sé, o sea, yo pongo precio, ¿no? Al final Claro. es como lo mismo que se forma precio en pesos, oferta y demanda. Los oferentes y demandantes somos nosotros, y se juntan, negocian y llegan a un precio, eso se llama mercado. Y también existe el mercado, solamente que la moneda se llama minutos y horas y no pesos. Vuelvo a decir, para que esto funcione a largo plazo, realmente marque una diferencia, es que no sea un sistema basado en la que propuso Steve Giesel. Yo creo que esto sería algo muy esencial para que sea algo realmente distinto. Y evitar de que una hora de uno vale más que una hora de otro. Pero eso también es una forma de negociarlo. O sea, si una persona necesita realmente urgente el servicio de otro y la otra persona dice, no, pero mi hora vale 2 de los tuyos, es también oferta y demanda, ¿no? ¿Y por qué prohibir? Es que ahí eso va en contra de todos los principios de bancos de tiempo. El participar en un banco de tiempo significa asumir la igualdad como seres humanos. Ninguna persona, no importa lo que haga, puede ser único en el planeta, no vale más que ninguno de los otros. Entonces, por eso se firma este contrato al entrar al banco. Y si uno no resuena, no puede pertenecer. Tiene que asumir que somos todos iguales y que todos vamos a ofrecer y recibir de la misma manera. Porque tú puedes ser único en lo que hagas, pero igual vas a necesitar un gaffiter o un panadero o alguien que limpie porque no tienes tiempo. Entonces, en esa situación, o cubres tú mismo tu demanda o la cubres con otra persona. Y en ese sentido, tu demanda es tan grande que vas a llegar a aceptar en algún momento que esa persona vale lo mismo que tú. Es distinto al dinero, es más relacionado con las personas. Si se mantiene eso, sería la única diferencia al dinero, sí. Uh-huh. Y esa es la idea, que se mantenga eso. Y ojalá que no sea acumulables. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cuál crees tú que es el límite que debe haber por ejemplo, en el sistema tradicional? ¿Cuánto debería ser el límite que una persona acumula? ¿1 millón de pesos? ¿O cuál es el máximo al que ¿De se horas? puede? Algo que sea ético, no sé. Es que yo... Cero. ¿Sí? Perdón. Cero. No, yo lo que iba a Actual, proponer era que me hacía más sentido un impuesto a la acumulación, al atesoramiento, que esa Yo- moneda se vaya devaluando mientras no circule. ¿Sabes por qué? Te lo decía, o sea, yo también opino lo mismo, porque tuvimos un caso de una de las personas que pertenece a la red que ofrecía servicios para autoconstrucción de casa. Te asistía en la autoconstrucción de una casa y que eso para él eran 120 horas. Entonces yo, por ejemplo, quiero autoconstruir mi casa y a lo mejor puedo trabajar durante varios meses ofreciendo 10 horas o qué sé yo, semanales, hasta tener mis 120 horas y pueda tener ese servicio, por ejemplo. O que en un colectivo entre todos nosotros podamos juntar esas horas y poder adquirir ese servicio a lo mejor de esa autoconstrucción colectiva. Pero yo insisto, Pero, perdón, en relación a eso, que tú no podés pagar 120 horas porque él no ha hecho 120 horas, porque aquí yo creo que hay otra lógica que cambia. Yo pago una vez que recibo el servicio. Yo no le puedo pagar 120 horas porque él no va a trabajar 120 horas. Son 3 años que tendría que trabajar por anticipado para que yo le pudiese pagar. Entonces, finalmente es un proceso donde no puedo
tampoco demandar más de lo que puedo ofertar. Entonces, eso por una parte que siento que cambia completamente la lógica del dinero, y lo segundo que sigo haciendo hincapié en que solo me hace sentido el no acumular toda vez que tenga que pagar intereses, pero acumular sin intereses tampoco me parece nada de mal si yo de alguna manera ahorro porque estoy, no sé, enferma, entonces tengo más tiempo. Después, si no genera interés, no le veo el problema, y es ahí donde quiero que tú nos digáis, Félix, si aún así sería un problema acumular o habría que poner un límite. Mira, la tasa de interés existe porque el dinero es acumulable. El dinero que es acumulable hace que la gente tiene ese poder como, Silvio Gesell usó incluso la palabra chantajear. O sea, o yo estanco la economía o tiene que pasarme algo, ¿no? Es como un chantaje. Helmut Kreutz, un ícono de las monedas locales, en una conferencia, una vez hice ese ejemplo de una calle. Imagínate una calle pequeña en Europa como Madrid, esa calle chiquitita, y si estacionas un auto de menos ya no pasa ningún otro auto, ¿no? Pero es una calle pública, todo el mundo tiene derecho a estacionarse donde quiere. Entonces se estaciona un auto y hace que los demás no pueden pasar. Pero alguien tiene que pasar porque tiene que pasar ahí, porque está enfermo, llega la ambulancia no puede pasar. La persona dice, no, ¿me pasa 5 euros o no cambio mi auto? Entonces, bueno, ya al final tiene que pagarle 5 euros para que el otro saque su auto. Es una forma de chantaje. Un chantaje del mal uso del bien público que es la calle. El dinero es algo similar, es un bien público. Debería ser un bien público, debería ser un medio para facilitar el trueque, ¿no? Facilitar el intercambio. Y si tú tienes mucho estancado en tu casa, entonces haces que se estanque la economía. Y de esta forma provocas que el otro debe pagarte algo. Eso no sería posible si el dinero no fuese acumulable. Si pierde valor, si la acumulas mucho tiempo, automáticamente lo vas a gastar o prestarlo incluso gratis. O sea, la razón por que existe la tasa de interés es porque tiene esa posición monopólica, uno podría decir, frente a bienes reales que se echan a perder. O sea, si quieres evitar de que exista la tasa de interés, tienes que evitar que es acumulable. ¿Y cuál es el límite entre el ahorro y la acumulación? El ahorro es acumulación. ¿Y cuándo Pero ahí, pasa? ay, perdón, no, pero ahí entonces tendría sentido considerar el límite en ser humano perecedero. O sea, yo me voy a morir y esas horas se pierden. Yo soy perecedera, entonces yo pongo el límite a cuántas horas se pueden acumular. Sí, eso como dije antes, otra alternativa sería acumulable, pero hay que hacer un jubileo. Y el jubileo podría ser, o todo el mundo, ya ahora se jubila, toda la deuda se va, y toda la de dinero también, todos los ahorros, porque lo que para uno es ahorro, para otro es deuda. O se hace esto cuando uno muere, que puede ser otra forma de jubileo, sí, puede ser también. Aquí acumulas lo que quieras, pero esta cosa se deshace cuando te vas. Y eso también te da un fuerte incentivo de no acumular demasiado, porque sabe que cuando yo me voy no lo puedo traspasar ni a mi nieto, ni hijo, ni nadie, mejor lo gasto. Y automáticamente también lo haría circular. Sí, tiene razón, eso también tendría el mismo efecto. Se voy a tener que aplicar mis próximos diapositivas. María Primavera, hace una semana atrás, explicaba que ella también participaba en bancos del tiempo, bueno, en monedas sociales, ella es muy conocida, y decía que, claro, como estaba haciendo teletrabajo, estaba acumulando moneda, pero ella lo que hacía era que se lo pasaba a otra compañera o compañera que necesitara. O sea, no, porque la otra compañera no lo necesitaba y ella estaba bien con lo que tenía. Y así no se hacía atado. ¿Quién dijiste? ¿La Heliosa Primavera? Sí, sí, Luisa La Primavera. conocí en una conferencia una vez en Buenos Aires. Sí, vino para acá también hace un par de años.
Bueno. Bueno, yo estaría muy interesado a participar en la experiencia de ustedes y sí me gustaría participar también para ver cómo funciona en práctica y no solamente hablar esto en teoría. Y qué problemas se producen y cuáles son los... De hecho, después pueden, si quizás, escribir un paper sobre eso, un libro con los problemas que se hacen. Estamos en ello. Para allá vamos. Vamos a ver que todos los problemas al final se producen siempre por las imperfecciones del ser humano, o sea, por el egoísmo. Y también vienen las ganas de acumular, ¿no? O sea, si no tuviésemos esa, da lo mismo si el dinero es acumulable o no. Pero justo no somos ángeles. Bien, muchas gracias por la invitación. Stephanie, ¿me envías ese papel para inscribirme? ¿Cómo lo hago? No sé. Sí, le mando un mail con la invitación y ahí me dice si quiere lunes o jueves pasar la entrevista, ese encuentro con otras personas y para que vea como todo el proceso y ese cuidado de esa red de confianza. A ver si paso la entrevista. Capaz que me dicen que no. Puras novedades. Gracias, Félix, te pasaste 1.000.000. Qué privilegio hemos tenido de tenerte aquí explicándonos todo lo que nos explicaste, así que te pasaste. Te debemos vaya a entrar con más 2 horas. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Gracias, Félix. Chao, chao. Chao.